Nos encontramos aquí con Cristian Aramayo Arce, presidente de la Fundación Gobierno Abierto, quien nos está ayudando como experto en economía para nuestra investigación del impacto del Decreto Supremo 5518 del Arancel Cero sobre la economía en Bolivia. Para empezar nuestra entrevista, querido Cristian, me gustaría que nos contes un poco acerca de tu trayectoria como profesional. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles por la consideración, felicitarles también por el trabajo que están realizando. Es muy importante que haya ese vínculo de la investigación sobre temas reales y concretos en la economía y particularmente en el comercio exterior. Yo salí de la Universidad Autónoma de Río de Moreno, de la carrera de Economía. He participado en la publicación de 7 libros, gané 3 concursos de ensayos a nivel nacional, uno dedicado a economía, particularmente de la Universidad Católica Boliviana de La Paz y otro de la Embajada de Estados Unidos, acá en Bolivia. Eh, Cuento con alrededor de 8 becas que tuve a través de participaciones en estudios de política pública, incidencia, también libertad económica. Y bueno, ya en los últimos años me he estado dedicando a brindar apoyo acá en la universidad, pero particularmente me he dedicado a incidir en política pública a través de la Fundación. Buenísimo. Entonces, con este perfil, nos gustaría poder analizar las causas, el impacto que va a tener el decreto en nuestra economía. Por eso, entonces, comenzamos con las preguntas. Desde una perspectiva técnica, ¿qué señales macroeconómicas cree que obligaron al gobierno a eliminar el gravamen arancelario? Bueno, en primer lugar hay que señalar de que las medidas que estaba generando el gobierno han sido de ajuste. Entonces esta medida de ajuste los ha cargado particularmente con la eliminación de los carburantes. ¿Cuál es el detalle aquí? De que esto ha generado un incremento en los precios a nivel general, por los incrementos de logística, pero también en términos de expectativas. Ahora bien, para paliar un poco el incremento de estos precios, que no necesariamente es inflación, en términos técnicos, eh, el gobierno ha implementado esta reducción de las barreras arancelarias en cuanto a bienes de lo que se conoce como la línea negra, más que todo lo que deberían ser celulares, dispositivos de computación, etcétera. ¿Cuál es el detalle en esto en términos macroeconómicos? De que esto, al aliviar un poco la carga arancelaria, en algunos casos absolutas, del 0%, lo que genera es de una mayor propensión a que la gente pueda continuar consumiendo este tipo de bienes que estaban sus gravámenes. Ahora bien, ¿cuál es el detalle en todo esto en términos ya puramente macroeconómicos? De que, como se recordarán en su clase de macroeconomía, tenemos la identidad contable del PIB, que es la identidad que implica que el PIB está compuesto de consumo, inversión, gasto, más el flujo neto de exportaciones, es decir, exportaciones menos importaciones. En ello tenemos que considerar de que va a haber la orientación del gobierno nacional está haciéndose mucho más orientado hacia el libre mercado, fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces va a haber un incremento en cuanto al flujo neto de las exportaciones, pero estamos viendo en la medida, al abrirse, al reducir los aranceles a cero, que va a propender a esa que haya un mayor nivel de consumo, lo que tendría que incrementar al final de cuentas en una cierta medida. Eso vamos a ver cuán efectiva o no ha sido la medida en el futuro, pero tendría que incrementarse los niveles de consumo y por tanto incrementar un poco las expectativas del PIB para este año. ¿Cuál es el detalle en esto? De que las barreras que tiene Bolivia en términos de comercio exterior, las más fuertes, no son en términos arancelarios puramente, sino en términos pararancelarios. ¿Cuál es el detalle ahí? De que las barreras pararancelarias, por ejemplo, son las barreras en términos burocráticos. ¿Qué significa esto? Los permisos para exportar, los permisos para importar, la inexistencia de una ventana única de comercio exterior, etcétera. Entonces, en suma, podemos decir de que sí es una medida que es coherente con la orientación de política económica que tiene el gobierno, como
decía, mayor libertad económica, pero que no necesariamente es suficiente para los desafíos que tiene la macroeconomía boliviana en general, el comercio exterior en particular. Ahora que mencionas esto sobre la política boliviana, sobre las exportaciones, esta medida del Decreto Supremo 5518 no es contradictoria con la sustitución de importaciones. No, de hecho, bueno, perdón, en realidad sí es sumamente contradictoria, pero hay que señalar de manera categórica que la industrialización para la sustitución de importaciones, o una versión un poco más moderna, ¿no? de la industrialización para la sustitución competitiva de las exportaciones, es un completo fracaso, tanto en términos económicos como históricos, desde los años 30 que fue concebida esta teoría hasta los años, el paradigma de la sustitución de importaciones es un completo fracaso. ¿Por qué? Porque al generar ciertas barreras de protección para la industria nacional, la hipótesis es de que se generaría un proceso de industrialización y saldríamos de estar explotando la materia prima y con ello podríamos estar ingresando al concepto internacional del comercio. El detalle es de que ya desde en rigor desde el siglo XVIII, pero ya de manera mucho más contundente después de la Segunda Guerra Mundial, ya se tenía evidencia de que la libertad económica en realidad sí genera los fundamentos institucionales para que los países puedan insertarse en el mundo. Hay varios ejemplos, por no decir los clásicos, ¿no?, de libertad económica, como el de Estados Unidos o el de Chile. Podemos hablar acá de Perú en los últimos años, podemos hablar de Singapur, podemos hablar de Asia, podemos hablar también de Taiwán, país, y ni que se diga un país pequeño con muchos recursos naturales que ha crecido por mucho a Bolivia por este tema de la libertad económica, que es Botswana. Botswana tenía un PIB per cápita mucho menor al de Bolivia en los años 60, mucho menor porque es un país africano, hoy en día lo cuadruplica. Entonces, sí, ¿y cuál es la causa? La diferencia fundamental, la orientación de política económica. Botswana es mucho más liberal, pero en el caso de Bolivia, no solamente que somos más restrictivos, mucho más restrictivos, como decía, de manera arancelaria, sino que tenemos una inestabilidad institucional muy fuerte. Y esto ha venido lamentablemente apoyado por este tipo de paradigmas como la industrialización para la sustitución de importaciones. Como lo mencionaba, en todos los casos que se ha aplicado ello, ha ocurrido de que existe un gasto muy fuerte por parte del Estado, ese gasto es insostenible, como es insostenible, se endeuda el Estado para financiar ese déficit fiscal y cuando ya no puede prestarse más porque continúan con el paradigma de la sustitución de importaciones, al final el Estado tiene que emitir papel moneda y eso es la inflación. Con mayor inflación no hay previsibilidad, se cae la inversión, se caen los salarios reales y se genera crisis como la que hemos vivido, por que estamos saliendo en este momento y que hemos vivido en el año 53, en el 85 y actualmente que estamos en. Entonces, ahora hablando un poquito más de lo que mencionó de países externos, ¿cómo cree que reaccionarían los países de la CAN y de la Mercosur ante esta medida de Bolivia que ha sido de manera unilateral? Claro, ahí hay en el momento en que nosotros estamos realizando estos acuerdos con mercados mucho más grandes y consolidados, para decirlo más concreto, mercados comunes, lamentablemente ya no tenemos tanta libertad para hacer este tipo de reducciones, porque hablando particularmente por Mercosur, Mercosur es un mercado sumamente restrictivo, se protege mucho de todo el grupo. Y eso evidentemente ha generado que en los años, tanto de la industria argentina como la brasilera, como se genere mayor incremento en los precios y ello tenga un castigo sobre el consumidor final. Ahora, en términos de los gobiernos, significó de que nosotros hemos tomado una medida unilateral. Seguramente va a tener implicancias para evaluar qué tan prudente o no está esta medida dentro de lo que se acuerda en los tratados grupales de mercados comunes. ¿Por qué? Porque estos mercados regionales
no solamente es que es una firma de un convenio internacional y uno ingresa, sino que pasan por los parlamentos, es decir, tienen un tratamiento que va por encima de un decreto supremo y que tienen un rigor de ley. ¿Por qué? Porque cada parlamento, cuando uno ingresa o sale de estos grupos regionales, pasa ese compromiso al parlamento. Por eso también tarda mucho, porque recordemos que Mercosur empezó a finales de los años 90 y recién en estas semanas se ha logrado de que Mercosur apruebe el acuerdo con la Unión Europea, pero ahora la pelota, el nombre, está en la Unión Europea. Ahora, pasando más al tema de seguridad jurídica. La temporalidad de esta medida, porque sabemos que vence a finales de 2026, ¿da suficiente certidumbre para que los importadores formales inviertan en logística? Mucho depende de la tasa de rotación. Por darle un ejemplo, los celulares de gama baja, esos celulares al tener una rotación mucho más rápida, o más pequeña en términos cuantitativos, ellos sí van a tener un impacto para que los inversionistas del sector importador de celulares de gama baja se beneficien y el consumidor final vea más accesible este tipo de celulares. Siguiendo el ejemplo de celulares, los celulares de gama alta, al tener una rotación más lenta, porque justamente son alta, no tienen una rotación tan rápida, en ese tipo de bienes no se va a tener un impacto tan fuerte como uno esperaría a lo largo del año, porque lamentablemente esto está teniendo una restricción temporal. Cosa diferente que ocurre ya con bienes que no que no tengan una rotación tan rápida o la atracción de algún gran importador acá en Bolivia, porque lamentablemente al generar esa temporalidad, lo que se genera es, perfecto, tenemos certidumbre para todo el año, pero para el próximo año o una inversión significativa de una década, ya no hay certidumbre. Que probablemente el próximo año tengan que prever un incremento adicional a los aranceles que acaban de ser reducidos. Exactamente. Y hablando de esto también, ¿qué pasaría con las empresas que justamente por estas políticas de sustitución de importación, se supone que estas políticas buscan protegerlas, pues ya que están dentro, son producidas de manera local, como las empresas de ensamblaje? ¿Qué pasa con estas empresas ahora que esta política les ha quitado su ventaja competitiva? Claro, lo que se tiene que dar aquí es un proceso de destrucción creativa. ¿Qué consiste? Es la destrucción creativa de que una empresa al no lograr competir en el mercado, lo tiene que innovar, mejorar, ¿no? Es decir, hacer los ajustes necesarios al interior de la empresa o, como mencioné la categoría, de ser destruida. Pero, ¿por qué es una destrucción creativa? Porque al final le está haciendo competencia entre una empresa y otra. Y lo importante aquí, el enfoque no tiene que ser en cómo protegemos a la industria, sino cómo la hacemos más competitiva. Cómo logramos de que la estructura organizacional de las empresas bolivianas logre ser tan competitivas como una empresa de Estados Unidos, de Brasil, de la India, de Japón. No al revés, no tenemos que generar la protección a las empresas nacionales, porque de lo contrario vamos a estar generando incentivos perversos. ¿Y qué ha ocurrido lamentablemente en el país? Viendo el ejemplo que usted mencionaba, Ipus es completamente ineficiente y eso lo vemos inclusive con la protección que tiene, la protección arancelaria que tiene, prácticamente es inexistente en el mercado. No tiene ningún sentido que exista como empresa, mucho menos que le estemos pagando nosotros con nuestros impuestos en ser una empresa de Estado. Entonces, ¿qué impacto tendría esta medida en la balanza comercial, considerando que Bolivia es un importador netamente de tecnología? Asumiendo de que solamente se dé esta liberación de los aranceles y no se complemente con otras medidas, porque hay que mencionarlo, la libertad económica está compuesta de 5 factores y la libertad de comercio internacional es solo uno de esos factores. Tenemos el tamaño del gobierno, la regulación general,
los derechos de propiedad y el sistema jurídico, y por último, la estabilidad monetaria que tenga el país. Si no se trabaja en esas otras cuatro áreas, aparte de la libertad de comercio, lamentablemente esto puede ser incluso contraproducente. ¿Por qué? Porque el importador necesita dólares para importar. Estos dólares, si el mercado no está, o sea, si no se hacen las reformas monetarias necesarias, que sí las están haciendo, ¿no? Pero pensemos en que no las hicieran, podríamos estar hablando de que va a haber una erogación más, va a haber una escasez mayor de dólares frente a la situación que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, se aumentaría el tipo de cambio y por lo tanto tendríamos ese incremento, esa depreciación de facto que se estaría dando, se trasladaría a precio, es decir, a inflación. El detalle es de que no es, esa es la realidad, esa es la buena noticia. La buena noticia es de que el gobierno nacional sí ha dado señales claras en restricciones monetarias, es decir, que la oferta, la base monetaria no se incremente de manera a un ritmo tan elevado como se estuvo haciendo en los últimos años. Han estado haciendo frenos para que el gasto del Estado no sea tan elevado, o al menos han hecho varios anuncios porque todavía no lo han dado a la ley. Por otro lado, en cuanto a los derechos de la protección de derechos de propiedad, eso sí, creo que es una de las debilidades más fuertes del gobierno. Y lo último, que es el tamaño del Estado, igual han hecho señales que todavía tendría que estarse llevando adelante, pero por lo que han anunciado tanto el ministro de Economía como el ministro de la Presidencia, eso se estaría llevando adelante recién a finales de marzo, inicio de abril de este año. Entonces, ahorita ya hubo el freno del tamaño del gobierno, pero necesitamos sí complementar, como le decía, esas otras áreas de la ruta económica. ¿El arancel cero debería ser una herramienta suficiente para frenar el contrabando o el problema viene siendo estructural? En el caso específico de este tipo de bienes, no se va a frenar el contrabando porque todavía existen barreras para arancelarias, que son los permisos, la tramitología para lograr importar de manera masiva este tipo de bienes. Lo ideal es de que teniendo una simplificación de los trámites, que haya una digitalización del proceso y por último una tercerización del servicio de atención de los trámites, que sí se pueda dar una, o sea, pueda llegar a ser el precio tan similar al del mercado informal, que es los del mercado informal, de que conviene ser formal, porque de esa manera, siendo formal, hay una decena de beneficios. Para empezar, pueden apalancarse del sistema financiero, eso es porque tienen capital para poder importar más, pueden tener mayor seguridad jurídica porque los derechos están dentro del mercado formal. Hay una serie de incentivos muy interesantes de ser formal, pero mientras no haya esa reforma en las barreras para arancelarias, lamentablemente la situación no va a ser tan beneficiosa como para que se elimine por completo o de una manera muy pequeña el problema. Entonces, la medida para que motive a los comerciantes informales a registrarse y en la aduana sería el agilizar los procesos. Particularmente sí, hoy en día es eso. Y evidentemente, como mencionaba, el hecho de que se den estas reformas a nivel integral permite que también, en este caso, la persona que tiene el mercado informal, confíe en el Estado. Porque hoy por hoy el Estado, en sus diferentes instancias, no, hasta hace muy poco no gozaba de ningún tipo de credibilidad. Pero ahora ya implica ciertos grados de confianza y el paso fundamental, el primero ya lo dio, que es la baja de los aranceles. La segunda tiene que ser la eliminación o la reducción al mínimo de las barreras para arancelarias. Eso sería entonces para cerrar este primer bloque de preguntas. Volvemos ahora con el segundo bloque.